Ya, chicos. ¿Cierto? Recuerdan que dentro del proceso administrativo, uno de los pasos, ¿cierto? O una fase es la planificación. El objetivo de esta clase es analizar la disponibilidad de recursos, insumos, equipamientos y tiempos basado en la función administrativa de planificación. Entonces, en este módulo vamos a revisar, ¿cierto? Ya hicimos el resumen, o sea, no hemos hecho el resumen, vamos a hacer el resumen de la clase anterior. Los tipos de recursos que existen, que son recursos humanos, materiales e intangibles. Si recordamos, ¿cierto? La clase pasada vimos este proceso administrativo que consta de 4 etapas, ¿cierto? La planificación, la organización, la dirección y el control. Este proceso administrativo es importante que lo entendamos bien, ¿cierto? Bueno, porque la próxima semana viene la evaluación con respecto a esta materia. Y lo otro que como administradores tenemos que saber manejar e implementar, ¿cierto? Cuando hablamos de planificación, tenemos que decir qué se va a hacer. Cuando hablamos de organización, cómo se va a hacer. Cuando hablamos de dirección, hacer que se haga, ¿cierto? Tenemos que direccionar, tener tipos de liderazgo. Y cuando hablamos de control, ver que se haga bien. Entonces nosotros tenemos que fijarnos cuáles son los resultados, ¿cierto? Hemos dicho que este proceso administrativo también tiene un orden lógico y no podemos trabajar ni cambiar el orden, ¿cierto? Planificación, organización, dirección y control. ¿Les queda claro esa parte, cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Sí, profe. Entonces, profe. la clase pasada dijimos, hablamos sobre la planificación, ¿cierto? Los niveles que existen dentro de este proceso. Y dijimos que habían, bueno, eran 3 pasos fundamentales, que era definir los objetivos, definir el plan y las actividades. En relación a la disponibilidad de recursos, tenemos que entender, ¿cierto?, que en toda organización o dentro de un proceso tenemos que contar con recursos humanos. ¿Cuál creen ustedes que es el recurso humano? ¿O a qué se refiere este concepto? ¿Alguien me lo podría explicar de manera súper simple, no conceptual? ¿Cómo lo entienden o cómo lo han desarrollado en su trabajo? ¿Alguien me podría dar un ejemplo? ¿Es el departamento encargado de todo el personal, profe? Más allá ¿Es la gente que trabaja? del área, claro. Cuando hablamos de recursos humanos, más allá del área, ¿cierto? Como de gestión administrativa, de las personas que se encargan de todo el grupo de personas de una organización, el recurso humano es el que compone, ¿cierto? El grupo de seres que componen una organización, ¿cierto? Que trabajan, ¿cierto? En un objetivo en común, ¿cierto? Realizan actividades dentro de una organización, cumplen las metas, cumplen los objetivos. Este recurso humano está distribuido también en un orden jerárquico, ¿cierto? Este recurso humano también en su vida diaria dentro de la organización tiene actividades, grupos formales, también se conforman grupos informales, tienen una comunicación ascendente, descendente, horizontal, ¿cierto? El recurso humano son todas aquellas personas que componen a una organización, ¿cierto? ¿Qué niveles jerárquicos existen? ¿Alguien me los podría explicar? ¿O alguien sabe qué son los niveles jerárquicos? ¿En los recursos humanos? ¿Sí? ¿Cómo se plantean o qué son los niveles jerárquicos?
Es como alguien que tenga más poder, por así decirlo, ¿no? ¿Mm? Se puede plantear así. Sí, se podría plantear así. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Cómo? Puede ser los niveles de jefatura. Sí, también. Bien. Entonces, los niveles jerárquicos se plantean según rango, ¿cierto? Según posición, según estudio, ¿cierto? Hay según salario. Entonces, los niveles jerárquicos también están como, tienen un orden administrativo que partimos de la base del directorio, ¿cierto? La gerencia, la subgerencia, la jefatura, y están abajo los subordinados, o que es como la planta administrativa, ¿cierto? Este orden jerárquico, ¿cierto? Debiese ser liderado por una persona que direccione de buena manera la organización. Estos niveles jerárquicos, ¿para qué creen que sirven ustedes? Para delegar trabajo y responsabilidades, profe. Sí, sí, bien. Este orden jerárquico, claro, es como para asumir responsabilidades según el rango que tengo, ¿cierto? Que a mayor nivel jerárquico, mayor va a ser mi responsabilidad, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es así? Sí. Sí, profe. ¿Cierto? Que a mayor nivel jerárquico tenga yo, mayor responsabilidad voy a tener. Por ejemplo, si yo fuera el gerente de una empresa, claramente mi responsabilidad va a ser mucho mayor que el coordinador o el jefe que está más abajo, porque las decisiones estratégicas y las grandes decisiones tienen que pasar por mí. Si el que tiene que firmar un cheque, por ejemplo, tiene que pasar por mí. Cualquier firma corporativa tiene que pasar por mí, ¿cierto? Entonces, el recurso humano es el que compone la organización y se distribuye en niveles jerárquicos según rango, según estudio, ¿cierto? Según responsabilidad. ¿Perfecto? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Entonces, cuando hablamos de las competencias que deben existir en los recursos humanos, ¿cierto? La disponibilidad de recursos, hablamos por competencia. ¿Qué se entiende por competencia? ¿Cierto? Hablamos cuando... ¿alguien me lo podría explicar para no hablar solo? ¿O qué entiende por competencias dentro del recurso humano? Ahí sí que sabe de mi parte. No sabría cómo explicar, pero siempre uno ha visto competencia Ujú. como quién es el mejor. O sea, ese es mi punto de vista. No sé si mis compañeros pensarán diferente. O Sí. será diferente. Sí, gracias Leandro por participar. ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando hablamos de competencias, el concepto de competencias dentro de una organización. Pueden ser habilidades, profesor. Sí, perfecto. Cuando hablamos podrían ser como los atributos positivos, ¿cierto? No, atributos, ¿cierto? Eh, Cuando dice, él tiene mejores competencias para desarrollar el cargo, ¿cierto? Cuando uno postula. Las competencias que tengan y que sean más idóneas para el cargo, si yo voy a postular, yo tengo que tener competencias idóneas al cargo, ¿cierto? Los atributos tienen que ser mejor atribuidos a lo que se plantea. No sé si me expliqué, parece que no. Entonces, profe, la competencia sería como habilidades. No lo estoy definiendo conceptual ni teóricamente. Lo estoy tratando de que ustedes puedan entender este concepto. Cuando hablamos de competencia,
¿cierto? Las competencias que tiene que tener un administrador. ¿Cuál creen que podrían ser ustedes? O sea, ¿cuál creen que podrían ser? Las competencias. Las competencias de un administrador, Mm. ¿cierto? Tiene que tener, Pero, o sea, pero definiéndola así como en simples palabras, serían como habilidades del tema de las competencias, ¿o, profe, no? sí, en palabras simples, O- sí, las competencias que podría tener, perdón, Sí, pues, por eso le digo. sí, entonces está bien. Las competencias que podría tener un administrador, ¿cierto? Las vimos, podrían ser tres. Habilidades, las vieron en clase, ¿cierto? Sí, la súbelo. ¿Las vieron? ¿Se Yo no acuerdan recuerdo, de profe. la primera clase? Habilidades técnicas, ¿Y las habilidades blandas o no, profe? habilidades humanas Ya. y habilidades, son tres. Claro, las habilidades blandas, ¿cierto? Tienen relación con estas habilidades humanas que uno tiene que tener, ¿cierto? Como líder y como un rol de administrador tiene que tener ciertas competencias. Y las habilidades humanas o blandas, perdón, hablan sobre el tipo de liderazgo que puedo tener yo. ¿Cierto? Que en este proceso de dirección es sumamente importante que yo lo tenga o lo maneje, ¿cierto? Tener esa habilidad. Entonces, hay competencias, ¿cierto? Que en los planes de carrera, ¿cierto? ¿Cómo me voy a desarrollar dentro de una organización? ¿Cómo me puedo ir yo recolocando, ¿cierto? Cambiando de posición dentro de una organización. ¿Cómo me voy a formar y me voy a desarrollar yo dentro de una organización? Para eso yo tengo que cumplir ciertos atributos, ciertas competencias o ciertas habilidades, ¿cierto? Me van a evaluar, ¿cierto? Para decir, él cumple con las competencias y está perfectamente para poder ir ascendiendo, ¿cierto? Porque cumple con todos los requisitos. ¿Se va entendiendo lo que son las competencias o el concepto? Sí, profe. Son habilidades que se atribuyen, ¿cierto? A algún cargo o algún rol, ¿cierto? Dentro del recurso humano de una organización. ¿Sí? No, ¿hay Sí, alguna duda profe. en esto? ¿Que están callados hoy? Es que temprano, profe. Ah, No, pero o sea, de mi parte está todo claro. ya, pero sí, sí hay silencio, gracias Leandro, y no me acuerdo quién más, y Linda, creo que respondió. Cuando hablamos de recursos humanos, aquí yo les muestro un ejemplo, ¿cierto? Y para Coca-Cola Company dice que el recurso humanos es muy importante, ¿cierto? Estos empleados y son responsables y son los responsables últimos de la empresa. Así los define Coca-Cola. Estoy enredado hoy día para hablar. ¿Cierto? No sé si es porque temprano, porque dice Leandro, o porque no sé. ¿Cierto? Coca-Cola dice, según la compañía, sus empleados son un recurso muy importante y son los responsables últimos de la empresa. Así lo define Coca-Cola, ¿cierto? ¿Y qué va a decir Leandro? No se le apretó el... Es que iba a preguntar que, no sé, por ejemplo, si sucede algo, se supone que yo no le llegaría un reto. Cuando hablamos que son los responsables últimos de la empresa, ¿Eh? que claro, cuando por orden jerárquico, ¿cierto? El que toma responsabilidad va a depender de la situación, sí. El que toma responsabilidad siempre va a ser el que está, el líder del equipo del grupo, ¿cierto? El que
toma responsabilidad ante el directorio siempre va a ser la gerencia general, ¿cierto? Porque él es el que enfrenta, porque no va a ir un administrativo de abajo a explicarle, ¿cierto?, al directorio. Sí, pues además que yo tal la orden, por así decirlo. Sí, un jefe de equipo, por ejemplo, el jefe comercial, le entrega resultados y se hace responsable de dar información a la jefatura. Por eso son los responsables últimos de reemplazo, porque no se pueden tomar responsabilidad administrativa en el sentido de que en caso, por ejemplo, de temas legales, no pueden... No, perdón, voy a desactivar el sonido de WhatsApp. Entonces no pueden, ellos son los que toman ellos no toman la responsabilidad administrativa, y cuando decimos responsabilidad administrativa es que en caso de temas legales ellos no pueden ser acusados, salvo de que cometan un acto ilícito, ¿cierto? Y ellos sí toman la responsabilidad, pero responsabilidades de firmas, por ejemplo, ellos no lo toman. ¿Se entiende? Entonces Coca-Cola Company dice, tiene un compromiso continuado hacia la formación y la creación de un lugar de trabajo libre de discriminación y fatiga. De esta forma, sus empleados pueden proporcionar el producto de calidad deseada. ¿Cierto? Coca-Cola dice que para ellos es primordial, ¿cierto?, el bienestar de sus trabajadores. Porque claro, si uno como administrador, pensando que está liderando este equipo de trabajo, este recurso humano, si yo, por mi forma de liderar, ¿cierto?, tengo un liderazgo súper fuerte, súper marcado, y hostigo un poco y hago que mi recurso humano se sienta cansado, ¿cierto?, y presionado, ¿cómo van a responder ellos en la producción? ¿Cómo creen ustedes? Mal. Claro, porque a quién le gusta trabajar bajo presión. Entonces, es importante también, nosotros como administradores, tenemos que pensar, cuando somos líderes, ¿cierto? Tenemos que pensar de primera manera en el recurso humano, ¿cierto? Y tenemos que entender que, claro, no hay que confundir con dejarlo hacer lo que ellos quieran, que también existe un tipo de liderazgo así, que hagan lo que quieran, no. Hay que tener ciertos límites, ¿cierto? Uno puede tener ese tipo de liderazgo cuando sabe con quién persona está trabajando. Pero cuando trabajamos en empresa y somos líderes, tenemos que pensar y ponernos también, porque el líder es empático, ponernos en el lugar de la otra persona, ¿cierto? Esa es una habilidad también que tenemos que tener como líderes, administradores. Entonces, pensar en el recurso humano, ¿cierto? Y hacer que las funciones o el trabajo que va realizando sea productivo para ellos. O sea, tratar de que ellos se sientan tan bien de que sus funciones sean productivas. Y esa productividad lo que va a generar en mí como líder o como dueño va a ser utilidad también. Si también tenemos que ser estratégicos. Si, mientras yo mejor... Eso es lo que falta en la empresa, yo creo. ¿Perdón? La empatía. Claro, sí. Eso es lo que falta en la empresa. La empatía. Falta mucho porque siempre el líder o este dueño va a pensar en la utilidad. Entonces, o sea, a mí no me importa cómo te sientas tú, sino que me importa que trabajes, ¿cierto? Produce. Pero no le importa saber que ese trabajador, si está bien, ¿cierto? Por mi empresa, porque hay factores personales que también influyen y que también nos podrían importar. ¿Cómo estás? ¿Estás bien tú? ¿Cierto? Aplicar responsabilidad social ya. Si veo a mis trabajadores mal, con
mal psicológicamente, yo les podría pagar una terapia, ¿cierto?, de psicología. Eso podría estar implementado en el área de bienestar de una empresa también. Sí, Entonces, pero, o sea, ahora que suceda, súper raro igual, profe. es Así como súper, sinceramente. sí, es súper difícil que pase, es súper difícil que pase Que al final sobre todo a en la empresas gente lo ven como grandes. un número. Es que es así. Y en el largo de la historia, todos los trabajadores hemos sido un número, ¿cierto? Existen súper pocas empresas que tienen esta habilidad y esta responsabilidad para con sus trabajadores. Entonces, según Coca-Cola, ¿cierto? Según, dice que, sí, porque esto yo no hablé con el gerente, esto no me lo mandó el dueño de la empresa, esto yo lo saqué de la web. Entonces, Por eso igual dicen que el trabajo libre de discriminación y la fatiga, pero todas las personas yo creo que trabajan 45 horas semanales, que su tiempo es del trabajo para la casa, para el trabajo. ujú, Entonces, claramente nos afecta, ¿cierto? sí, ¿Cierto? No es fácil. Bueno, acá en Chile es así. Hay otros países, ¿cierto?, que trabajan menos horas y la productividad es mayor. Pero bueno, sí, igual me habían nombrado harto ejemplos de países que eran así, que trabajaban súper poco, como en la pura mañana, y ujú, un poco en la tarde, y, sí, y el otro día, o sea, y todo el resto del día libre, y las personas podían salir a correr, ejemplo. Y de hecho les pagan mejor que acá. ujú, Sí, sí, porque, sí, porque hay gente además que, eh, porque para correr, con este horario que uno tiene que salir a las 5 de la mañana. posible, o muy tarde en la Sí, noche. Sí, le ha pasado a amigos que tengo que vienen a Alemania, Ujú. que viven súper bien y son meseros, trabajan poco y ganan bien, pues pueden vivir con eso. Y tienen tiempo para todo y ganan súper bien, mucho mejor que acá. Sí, sí, eso es lo que pasa, que nosotros estamos bajo una constitución que es difícil, no nos vamos a meter en temas políticos ni legales, ¿cierto? Pero, y al final dicen que uno es flojo claro, lo que pasa y es es que comunista. claro, si uno reclama contra el sistema o es comunista, anarquista, punky o como sea. Pero no es así. El tema es que, claro, porque no podemos replicar modelos, ¿cierto?, en países que están en vías de desarrollo, y digo vías de desarrollo porque nos falta mucho para llegar a ser o replicar estos modelos exitosos que tienen otros países, ¿cierto? Como sobre todo los europeos. ¿Cierto? Que ellos están mucho con tecnologías mucho avanzadas, bueno, y es otra cultura, ¿cierto? Cuando hablamos de cultura organizacional, ¿cierto? Pensemos a Chile como una administración, como una empresa. Nosotros tenemos otra cultura, y cada empresa también va avanzando a medida, ¿cierto?, en base a su cultura. Europa tiene otra cultura y avanza, ¿cierto?, de otra manera. Y sí, Sí, pues, es que por eso siempre, siempre es igual, siempre va a pasar lo mismo, porque sí, siempre ha sido igual, o sea, siempre va a estar las mismas raíces. ¿cierto? Pero el cambio viene de acá, ¿cierto? Depende de nosotros cómo podemos enfrentar y generar cambio, ¿cierto? Potenciando las habilidades humanas, ¿cierto? Las conceptuales y las técnicas es sumamente importante manejarlas también, ¿cierto? Pero hoy en día lo que nos hace falta y el recurso humano tiene mucho que ver, aparte de las habilidades técnicas, ¿cierto?, que yo tengo que entender que deben existir en el recurso humano, las conceptuales. Si yo contrato a un robot, ¿cierto?, a una persona que es súper inteligente y maneja todo lo técnico y lo conceptual, ¿cierto?, pero no tiene relaciones, habilidades humanas, me puede afectar en el recurso humano, en las relaciones de mi recurso humano, ¿cierto? Y es el seco, pero se lleva mal con todos mis compañeros o con todos los administrativos. Y al final puede generar también que me afecte mi productividad de la empresa. Existen, ¿cierto? Cuando hablamos de recursos materiales de personas, recursos humanos, personas, recursos materiales. Cuando hablamos de recursos materiales, ¿cierto? Entendemos todo lo tangible,
que pueda existir dentro de una organización. Como por ejemplo, ¿cierto? Instalaciones. ¿Qué entienden por instalaciones? Edificio, Su infraestructura. lugar de trabajo, ¿Perdón? su lugar de trabajo. Sí. Edificio, sucursales, oficinas, ¿cierto? Toda la maquinaria. Hablando, por ejemplo, de Coca-Cola, ¿cierto? Las instalaciones, ellos tienen varias instalaciones en distintos puntos del país, ¿cierto? Sabemos que tienen una acá en Santiago, yo conozco otra que está ahí en Concón, sé que hay otra en Copiapó, creo, no me acuerdo, y no sé dónde más. Esas son las instalaciones, la fábrica, ¿cierto? La casa o el lugar físico, ¿cierto? Donde producen o donde distribuyen estos productos, ¿cierto? Hay otros recursos materiales como la maquinaria, ¿cierto? Para transportar, para producir, las tecnologías, los insumos claramente, herramientas, ¿cierto? Y cuando hablamos de estos conceptos tenemos que pensar que es todo lo tangible, lo que uno puede tocar. Profe, una consulta, insumos, ¿cómo sería? Los insumos, ¿Eh? pueden ser todo lo que nosotros necesitamos para producir un producto. Por ejemplo, O sea, mi ejemplo, en la Coca-Cola ¿qué insumos vamos a sería, o sea, sería todos los ingredientes de la bebida, ¿no? Ujú. Ah, ya. ¿Qué insumos vamos a necesitar? Por ejemplo, agua, colorante, gas, nada natural, químicos. Azúcar, Disculpen, yo soy anti bebida acá, soy cero bebida, entonces, No, está bien, profe. y vamos a necesitar también insumos, ¿cierto? Administrativos para poder trabajar. ¿Y Instrumentos. eso cuáles serían? Ah, o sea, como un computador, por así Sí, ejemplo, ¿o no? sí, es que está, por eso digo, cuando hablemos de recursos humanos, perdón, cuando hablemos de recursos materiales, pensemos en todo lo físico, ¿cierto? Yo para poder trabajar con ustedes, necesito, de partida, un espacio, ¿cierto? Estoy en pensemos que estuviéramos en clase, yo voy a necesitar una sala, voy a necesitar, por ejemplo, un computador, voy a necesitar un proyector, ¿cierto? Voy a necesitar un plumón, voy a necesitar Instrumentos, ¿o no? sillas, sí, voy a necesitar Ah, ya. sillas, voy a necesitar mesas, ¿cierto? Voy a necesitar internet y voy a necesitar todo lo necesario para yo poder realizar mi clase. Todo lo tangible, lo que yo pueda tocar. Por eso es material, tangibilidad. Todo lo que yo pueda tocar. No es conocimiento, no es bla bla. Es todo lo que yo pueda tocar con mis manos, ¿cierto? El computador, la silla, todos esos recursos materiales hacen referencia a lo tangible para poder trabajar, ¿cierto? Para poder producir. Coca-Cola necesita, ¿cierto? Esta oficina, necesita computador, necesita una máquina, necesita un camión, necesita de agua, necesita de colorante, necesita de, no sé, de herramientas, necesita computador, necesita de tecnología, de maquinaria, necesita todos esos tipos de instrumentos para poder trabajar bien y poder desarrollar este producto, ¿cierto? Que se comercializa en el mercado. ¿Se entiende lo que es recurso material? Y aquí nosotros lo explicamos, ¿cierto? Yo le puse la cerveza, la que le cambié la Coca-Cola por la cerveza. Entonces, el recurso material, de instalación, este edificio corporativo, ¿cierto? Que está en Las Condes, en Vitacura, no sé dónde. Tenemos el recurso, otro tipo de recurso, ¿cierto? Insumos, maquinaria, ¿cierto? Aquí tenemos otro recurso de instalaciones. Todo lo que nosotros podemos ver o tocar son los recursos materiales.
La plata, ¿cierto? También es un recurso material. ¿Se entendió, chicos? Cuando hablamos de recursos, Sí, profe. Sí, profe. ya. Existe un tercer recurso, ¿cierto? Y el recurso intangible. A ver, ¿quién va a ser el honorable que me va a explicar o qué se puede imaginar lo que es un recurso intangible? Voy a ver quién está. Leandro, Sudelia, Jocelyn, Linda, Tiare, la Francesca, Scarlett. ¿Quién quiere participar? Recursos que no se pueden medir, profesor. ¿Cierto? Algo, experiencia, no sé. No sé. ¿Que no se pueden medir en qué sentido? Que no se pueden Eh, medir. No sé. O sea, yo le podría medir un recurso intangible a través de un Es que diagnóstico. se supone que algo que no se ve, ¿o no? Claro, lo intangible es algo que nosotros no podemos tocar, no podemos apreciar, no podemos tocar, tomar con nuestras manos. Cuando hablamos de recursos intangibles dentro de una organización, ¿cierto? Hablamos sobre la información, ¿cierto? ¿Qué información? Los mensajes, ¿cierto? Todo lo que nosotros conversamos, la información que claramente no se puede tocar, las decisiones, todos los conceptos, todo lo técnico que nosotros manejamos, las decisiones estratégicas, los objetivos, las metas, los planes de acción, los planes de actividades, todo esa es un recurso intangible que nosotros no podemos tocar, que quizás sí se puede medir, Isabel, ¿cierto? Porque ¿cómo toco un objetivo? Dijimos que era un recurso intangible. Pero yo lo puedo medir, Isabel, un objetivo. Isabel, ¿Qué, profe? Disculpe, no le escuché que mi hija me estaba ya no se preocupe. hablando. No se preocupe. Disculpe. No se preocupe. Voy a dejar la pregunta para que se pueda responder otra persona. Cierto que Isabel decía que los recursos intangibles no se podían medir. Si yo planteo, ¿cierto?, un objetivo, ¿cierto?, este es intangible, porque no puedo tocar un objetivo. Por más que esté en papel, el papel es el tangible, pero el objetivo es intangible. ¿Lo puedo medir? Isabel dice que no. ¿Qué creen ustedes? Sí, porque uno va viendo el progreso que está llevando hacia ese objetivo. ¿Cierto? ¿Lo mido cuándo? Profe, eso es como cuando hacen la planificación a largo plazo. ¿Sí? Los objetivos se plantean en una planificación, ¿cierto? En el proceso de planificación dijimos que está la estratégica. Nosotros definimos el objetivo, ¿cierto? Cuando estamos hablando de recursos dentro de una organización, ¿cierto? Está el recurso humano. El recurso humano somos todos los que componemos una organización, ¿cierto? Con ciertas habilidades. Está el recurso tangible, cuando hablamos de todo lo que nosotros podemos tocar, sentir, ver, ¿cierto? Apreciar, ¿cierto? Y es necesario para la productividad de una empresa, ese recurso tangible. El intangible también es muy necesario para poder producir, pero este no lo podemos tocar a diferencia del tangible. Entonces, cuando hablamos de información, es claramente intangible y hablamos de objetivos, planificación, ¿cierto? Metas, actividades, habilidades, ¿cierto? No las podemos tocar. E Isabel dijo, no se pueden medir, porque como es intangible, y sí se puede medir. Y le explico por qué. Les di el ejemplo. Si yo planteo un objetivo en mi planificación estratégica, ¿cómo lo mido yo? ¿Cierto? Leandro dice que vamos viendo a medida que vamos avanzando, ¿cierto? Algo así me dijo, y claro, yo le digo que el objetivo sí se puede medir, cuando en el proceso de control, ¿cierto? En las 4 etapas, en la última, el de control, Quedó pegado, no se escucha. ¿en qué parte quedé?
Hace como 20 minutos atrás, ¿no? No, recién, profe. Ya. Es que no sé en qué parte que es, pero les voy a repetir la última parte. Profe, De lo que profe, sí se podía medir, profe. Ya. Sí se puede profe, medir el objetivo. Eso, yo, yo lo que iba era que, sí, pues se puede medir eso. Ejemplo, no sé, mi objetivo es llegar a 1 millón de pesos. Yo voy viendo en mi progreso, ejemplo, llevo 500 lucas, es la mitad. Entonces ahí puedo medir ese objetivo. sí, sí. Lo podemos medir también a través de una encuesta o de una percepción, ¿cierto? Lo podemos medir en los ingresos, como dice usted. Claro, el presupuesto es intangible. La plata, sí, claro, yo veo la plata, la toco, la moneda, el billete, ¿cierto? O yo la siento, la veo, está en mi bolsillo, en mi billetera. Pero el presupuesto general, yo tengo 3.000 millones de pesos. Hablo de una información, ¿cierto? De un presupuesto que no está, de una planilla Excel, ¿cierto? Donde se va moviendo y yo no voy tocando, no voy viendo, voy solamente mirando. Es solamente intangible. ¿Se entiende? Y bien, bien como dice Leandro, yo lo puedo ir midiendo a medida que me va generando ingreso. Si mi objetivo es ganar 1.000 millones de pesos o 1 millón de pesos y llevo 500.000 pesos, ahí yo lo estoy midiendo, ¿cierto? Ahí estamos definiendo un objetivo claro, que es mucho más medible. Hay objetivos no medibles. ¿Cómo medimos, cómo podemos medir el ser los mejores o cumplimos con los estándares de calidad? Ser los mejores cumpliendo los estándares de calidad en la producción de bebidas. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Se puede medir o no? O sea, comparándose con la competencia, viendo ejemplo, no sé, pues si uno sale en la noticia que esta fue la empresa con los mejores estándares, ¿Y cómo medimos hay los estándares de calidad? ¿ah? ¿Cómo creen ustedes que medimos los estándares de calidad? ¿Se pueden medir? No sé, Porque la calidad, el concepto de calidad es ambiguo, ¿cierto? Es sí, subjetivo, porque es que hay muchas cosas. pero sí lo podemos medir, quizás. ¿Cómo? Profe, pero eso se mide en base a reglas de calidad o por el mercado. Dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, ¿cierto? Porque nosotros queremos ser los mejores en calidad. ¿Cómo lo podemos demostrar? ¿O cómo lo podemos medir? ¿Cierto? Que nos hagan, ¿cierto? Un estudio y nos certifiquen y nos pongan el logo ahí. No sé si han visto ustedes, hay algunas marcas que dicen calidad, ¿cierto? 100% calidad, porque hay consultoras que hacen levantan procesos, ¿cierto? Y van fijándose que van cumpliendo los estándares de calidad que los proponen profesionales del área. No sé si me Es expliqué. como lo que, es como lo que pasa el ejemplo en el ENAC, que está certificado por 5 años, algo así. Sí, ahí te certifican que es cierto que cumple con ciertos requisitos o estándares, ¿cierto? Y a ti te dan una acreditación, ¿cierto? Y la acreditación es que te entregan fondos, ¿cierto? Que tú puedes participar o puedes solicitar un crédito aval del Estado. Eso es lo que te entrega la acreditación de educación, ¿cierto? Lo que te entrega esta certificación, esta acreditación de este grupo de profesionales que dicen ENAC cumple con requisitos y te certificamos 5 años. Pero hablando en producto, también existen profesionales que se dedican a certificar, ¿cierto? Son consultoras, ¿cierto?, que trabajan para eso y te acreditan a ti que tu producto está certificado y cumplen ciertos estándares de calidad. Como por ejemplo, ¿qué imaginan ustedes con eso? ¿Cómo me podrían medir
o cómo podrían medir en Coca-Cola que cumple con los estándares de calidad. Ver si la maquinaria está en perfecto estado o ver si está todo limpio, todo sucio. Perfecto. Esos son los estándares que se aplican. Cómo trabajan, cuántas horas trabajan, cuál es el proceso de producción, si cumplen con la limpieza, si cumplen bien con el sellado, si cumplen bien con las normativas, todo eso se puede ir midiendo. Entonces, Isabel, se puede medir Hay indicadores que son medibles, ¿cierto? Como los objetivos se pueden medir. Hay otras cosas que no podemos medir claramente, pero en este caso sí hay que tratar de medir todo. El tiempo tampoco es medible, ¿cierto? El presupuesto no es medible, ya lo dijimos, y el tiempo tampoco, no lo podemos medir. Y es un recurso de la empresa y es intangible. Nosotros no podemos medir el tiempo. Lo podemos medir por control de hora, pero no lo podemos medir porque no tiene tangibilidad, no lo podemos tocar. Entonces, aquí yo les doy un ejemplo, ¿cierto? Profe, pero entonces el tema del tiempo se puede, por así decirlo, controlar, pero no se puede tocar. Es que claro, lo dejé muy abierto, muy ambiguo. A ver, ¿cómo podemos nosotros medir el tiempo? Mediante un cronómetro, Ya, algo pero así, la hora, lo viendo la hora. podemos medir, pero un recurso de la empresa que no es tangible. Sí, pues no, eso iba, pues, que se puede medir, pero que no se puede tocar. Sí, eso es lo que quiero decir. Nosotros cuando hacemos una proyección, ¿cierto? No podemos, contamos con ese recurso. Son recursos que nosotros decimos, ya, yo tengo para aplicar esta actividad es un plazo de un año, ¿cierto? En mi plan de acción de responsabilidad social, un año, ¿cierto? Es un recurso, el tiempo de la empresa es un recurso sumamente importante, al igual que la información y el presupuesto, ¿cierto? Lo podemos medir, ¿cierto? Viendo con etapas, por periodos, pero no lo podemos tocar. Y son conceptos que son importantes que tenemos que saber que existen estos tipos de recursos, ¿cierto? Y en los recursos intangibles existen tres, ¿cierto? Que son importantes, pero no lo podemos tocar. No son tangibles, ¿cierto? Que es lo mismo. ¿Se entiende, Leandro? Muy bien lo que dice usted. Lo Sí, podemos profe, medir con sí entendí. cronómetro, con una carta Gantt, ¿cierto? Lo podemos medir en el tiempo, cuando a medida que se van cumpliendo el objetivo, pero no está en inventario, porque no lo podemos tocar, ¿cierto? ¿Cómo podemos poner el inventario? El tiempo. ¿Cómo podemos poner el inventario presupuesto? ¿Cierto? Porque toda empresa tiene un inventario. No podemos poner estos Sí, pues, profe, pero es que igual si usted ve, ejemplo, en el tema del tiempo para los trabajadores, entonces no le pagarían horas extras. pero no es tangible, po. No, sí, pues, pero a lo que iba que se podía medir, pues, Sí, pues, pero que no se puede tocar, eso que no se eso, puede tocar. eso es importante. Es Se puede medible, controlar y todo pero ese no es tema. tangible. Se puede controlar claramente, ¿cierto? Sí, profe. Y este presupuesto también es intangible, porque es decir, ya, mi presupuesto es de 1 millón de pesos, ¿cierto? Y yo lo planifico y lo veo como está en el ejemplo acá. Aquí hay un presupuesto, pero es intangible. Las Sí, pues, marcas. es como el mismo tema de Banco Estado, pues. Ujú. Uno ve la plata, pero no la está tocando. Sí, las marcas no son intangibles, también son recursos intangibles, ¿cierto? Ahora, París, Jumbo, Easy son marcas, ¿cierto? Información es intangible. Pero yo voy a la tienda, la toco, ¿cierto? Entro, toco la puerta y ahí digo, esto es tangible. Voy al escritorio, voy al computador, me meto a la sala de producción, ¿cierto? Y veo las máquinas, ¿cierto? Las máquinas trayendo las cajas de la ropa importada y yo digo, esto es tangible.
pero yo veo el presupuesto, veo lo que es una marca, veo la información, veo el tiempo, porque también puedo ver el tiempo en este estado de resultado. Yo digo, esto es intangible, no lo puedo tocar. Es medible, pero no lo puedo amasar con mis manos. Eso es lo que quiero decir, no sé cómo expresarlo. No sé si lo entienden bien, la diferencia. Y chicos, De mi parte, sí, profe. ¿les queda claro? ¿Cierto? Resumamos que estamos a tiempo, ¿cierto? Son las 12. Tenemos tiempo para hacer un resumen. ¿Quién me podría ayudar con eso? Están callados hoy. Me sorprende porque era la sección participativa. Gracias, Sí, Leandro. los compañeros, No le con quita el Carla, tiempo, pero usted ha hablado. compañeros. Le quiero decir todo. Hágame el resumen, Leandro. Porque veo que No, va. o sea, Dígame. es que nadie habla, entonces Dale, no, Leandro, dale, no weón. comprendo. Vamos, Leandro. Confío en usted. Profe, es que a mí la memoria me falla, en serio. Yo no me acuerdo lo que dije recién ya. Ya. Vamos No, a pero, o sea, vimos. súper rápido para que alcancemos a hacer la actividad. ¿Cierto? Dijimos que dentro de la planificación hablamos sobre el proceso administrativo, estos 4 fases que tenemos que meternos en la cabecita, ¿cierto? Y decir, un administrador tiene que manejar y saber este proceso. Hablamos sobre hicimos en el resumen, en este resumen hicimos un resumen de la planificación, ¿cierto? En principio. Y sabemos que tenemos que definir ciertos tipos de cosas para poder nosotros planificar. Dentro de la planificación, o para poder planificar bien, nosotros tenemos que tener disponibles ciertos recursos, ¿cierto? Hablamos. Profe, una consulta. Entonces, ¿la otra materia no la vamos a ver? ¿O sí? O ¿Sí? quizá otro día. No sé, como Ah, usted, hagamos el repaso rápido, ¿cierto? Para que quede grabado y a ustedes le quede en la mente un poco. O sea, no un poco, para que les quede en la mente todo. Entonces, hablamos que en la empresa, ¿cierto? Cuando planificamos tenemos que disponer de recursos. Hablamos de recursos humanos y dijimos que somos todos nosotros las personas, ¿cierto? Que trabajamos y componemos una organización, que trabajamos en conjunto para dar cumplimiento a estos objetivos a través de una serie de actividades, ¿cierto? Y nos distribuyen en una empresa en base o por niveles jerárquicos, el gerente, el subgerente, el jefe, y nos van, ¿cierto? Posicionando según nuestras competencias, ¿cierto? Para eso nosotros pasamos por un proceso de selección, ¿cierto? Nos van recolocando, nos van formando, nos vamos desarrollando, nos van evaluando, ¿cierto? Ahí dimos el ejemplo de Coca-Cola, cómo ven ellos al recurso humano de su compañía. También dijimos que tenemos que tener recursos materiales, ¿cierto? Y dimos una serie de ejemplos, ¿cierto? Que son las instalaciones, las máquinas, los insumos, las herramientas, los instrumentos, ¿cierto? Y dijimos también que están los recursos intangibles. Estos recursos materiales son recursos tangibles y los recursos intangibles son los que nosotros no podemos tocar, no podemos ver, como la información, el tiempo y el presupuesto, que nosotros los planteamos, los definimos dentro de una organización, pero no los podemos ver y tocar, solamente está dentro de nuestra planificación mental, ¿cierto? ¿Son medibles? Sí. Y hablamos sobre este ejemplo de Easy, ¿cierto? Que yo les muestro una planificación y les muestro marcas que no son tangibles, ¿cierto? Pero si yo voy a cualquiera de esas 5 tiendas y veo la oficina y digo, este es un recurso, ¿cierto? Que yo puedo tocar o puedo medir. O sea, puedo tocar, puedo sentir, puedo ver. Y el presupuesto claramente no es tangible, pero yo cuando vea el billete y si yo pudiera sacar del banco la cantidad de billetes que tiene esta empresa, ahí yo diría, esto es tangible, pero mi presupuesto no es tangible.
Y terminaríamos con la actividad. No sé si prefieren ver la actividad o hacer terminar la clase pasada, porque nos queda un poco de tiempo. Chicos. Profe, de mi parte, o sea, si la actividad es con nota. Esta actividad no es con nota. Esta actividad es de desarrollo y que puedan aplicar, o veamos la actividad. La idea es que puedan aplicar lo que vimos en Los conocimientos. los conocimientos, ¿cierto? Así yo puedo Ya, decir, profe. ya entendieron. Entonces, usted ha sido seleccionado para desarrollar la actividad, ¿cierto? En Profe, representación. esto es la décima, ¿no? No, no se regalan décimas. Consideración. No, mentira. Por participación. No, pero está bien. Después usted me puede hacer preguntas y cómo participa. No le estoy diciendo a los demás que no, pero no, tranquilo, Leandro. Así se reflejan los tipos de liderazgo, ¿cierto? Yo puedo medir, por ejemplo, habilidades suyas. Entonces, Leandro, a usted como administrador le piden que haga una consultoría en la empresa 3 Pandemias. Usted analiza y concluye que hay muchas personas no adecuadas a los cargos de empresa. ¿Qué disponibilidad de recursos debería utilizar y por qué? Ese tema de disponibilidad puede ser, no sé, ejemplo, verlo para lo que ellos están capacitados. Por ejemplo, quizá hay gente que no le va muy bien con los números, pero quizá haciendo redacciones y todo el tema, quizás le vaya mejor. ¿Dice qué tipo de disponibilidad es? ¿Información o no? Disponibilidad de recursos humanos. Ya. Hay que ver. Disponibilidad de recursos humanos, de recursos materiales y de intangibles. Hablamos de 3, ¿cierto? Entonces, usted administrador le están diciendo que haga una consultoría y analice y concluye que hay muchas personas no adecuadas a los cargos, ¿cierto? ¿Qué disponibilidad de recursos utilizaría? ¿Cierto? Tenemos que utilizar la disponibilidad de recursos humanos, ¿cierto? Para reestructurar esto, ¿cierto? Y medir si sirven o no, tenemos que hacer como usted dice, tenemos que medirlos por competencia, medir las competencias de este recurso humano. Sí, porque quizá hay gente que se desenvuelve mejor en otras áreas O quizás que no en la que está, ejemplo. O quizás no tienen los conocimientos, por así decirlo, en lo que está haciendo. ¿Cierto? Y si tenemos que sacarlo, los tenemos que sacar. Profe, ¿y la capacitación también está como opción o no? Sí, las capacitaciones están dentro de estas competencias, ¿cierto? En el desarrollo, a ver, veámoslo acá, cómo lo planteamos, como formación y desarrollo, ¿cierto? Va. Ya. Sí, porque estaría más capacitada para las Sí. cosas, por así decirlo. Sí, y las capacitaciones es como dice, no me acuerdo, no vi quién preguntó, pero es una acción que puede estar dentro de un plan de acción de una organización, ¿cierto? Ahora, no todas las empresas capacitan, ¿cierto? Pero como administrador sí nosotros debiésemos tomarlo como herramienta porque al final lo que va a ser un beneficio para mí como dueño gerente porque voy a tener mayor productividad, voy a hacer que mi recurso humano, ¿cierto?, tenga mayores conocimientos. Si obtienes mayores conocimientos, va a aplicar de mejor manera la información, ¿cierto? Va a aplicar de mejor manera su desempeño. Profe, yo me refería casi aplicada a la actividad. ¿Cómo aplicaba la actividad? No entendí la pregunta. Por la que estaba preguntando. Sí. Es que la capacitación, usted habla de la capacitación y aquí le están preguntando qué recursos utilizaría de los que vimos. ¿Qué disponibilidad de recursos? ¿Cierto? Para hacer decir que hay muchas personas no adecuadas a los cargos. Nosotros tenemos que utilizar la disponibilidad Sí, es que de
recursos humanos. Es que si se habla de capacitación, se supone que uno va a hacer una capacitación debe saber de lo que va a ser la capacitación, pues, y si son gente que no está adecuada para hacerle una capacitación, no va a aprender tampoco. Sí. Pero fíjense lo que yo le estoy preguntando. ¿Qué disponibilidad de recursos debería utilizar, cierto, en esta asesoría? ¿Qué disponibilidad de recursos? Recién los vimos, ¿cierto? Dijimos, recursos humanos, ¿cierto? Porque yo tengo que ver, tengo que medir por competencias, ¿cierto? Tengo que analizar, ver los cargos, por jerarquía, por todo eso tengo que tener y utilizar el recurso humano. Tengo que tener la disponibilidad de recursos material para poder hacer esta asesoría. ¿Sí? Porque yo necesito un computador, porque necesito ir a la oficina, ¿cierto? Necesito saber, necesito un computador, necesito averiguar, necesito leer papeles, ¿cierto? Necesito la disponibilidad de recursos materiales para yo hacer esa asesoría. ¿Se entiende la actividad? Sí, profe. Y Sí, profe. pues que pareciera que no me estoy explicando. Y la Es otra... que, o sea, yo de mi punto de vista lo hablé con mis palabras, no lo di como en la información que está en el PPT. Ah, ya, no, pero si está bien, Leandro. Si está bien. Y yo te entendí a lo que querías llegar, pero yo quería que, o sea, la idea es que claramente, Leandro, tú has ido entendiendo porque has ido hablando sobre lo que se va planteando. Pero de repente, ¿cierto? Tenemos que hacer como leer la pregunta, ¿cierto? Y decir, ¿qué disponibilidad de recursos? ¿Cierto? Y está bien que me lo explique. Pero decir, ¿cierto? Vimos tres tipos de recursos. El humano, el recurso material y el recurso intangible. Si usted me hubiese dicho, ¿qué disponibilidad de recursos? Los tres profes que vimos en las clases, ¿cuáles son? Disponibilidad de recursos, disponibilidad... Y no es de aprendérselo de memoria, pero para que tengan en la conciencia que estos tres tipos de recursos, humano, material e intangible. Y está bien como decía Leandro, tenemos que saber quiénes sirven, quiénes no sirven, porque ahí estamos hablando del recurso humano, ¿cierto? Ahora tenemos que saber cuáles son los recursos materiales que dispone la empresa, ¿cierto? Para poder seguir los recursos materiales que tiene y consta la empresa como para poder decir, ya aquí se va a hacer una reestructura, ¿cierto? No hay computador, entonces como hay poco recurso de computador, no podemos seguir trabajando así, entonces vamos a tener que hacer otra reestructura. No tenemos la capacidad instalada cuando hablamos de oficina, entonces tenemos que sacar a algunas personas, ¿cierto? Cuando hacemos el recurso intangible, tenemos que saber sobre la información, qué información estratégica vamos a utilizar, en qué tiempos vamos a aplicar esta asesoría en la empresa. ¿Se entiende o no, chicos? Sí, profe, ahora sí. Ya. Profesor, igual de mi parte, sí, esta tarea igual llevada a la realidad, a la gente la echarían al tiro. Así que, ¿Por qué? ¿Por qué? porque no está haciendo bien las cosas, pues, ¿Ah? no está haciendo bien las cosas, ¿Sí? Porque hay muchas personas no adecuadas a los cargos. ¿sí? O sea, porque persona que no sabe hacer su trabajo, por así decirlo, la echarían al tiro. En Sí. vez de, no sé, ejemplo, si se equivocó en algo, ayudarlo, sino que lo echarían al tiro. Porque de repente es mucho más económico para la empresa desvincular, ¿cierto? A capacitar. Va a depender de los años de servicio que tenga. Sí, Pero, porque, o sea, si echan a alguien con 15 años, les va a doler. claro.
O sea, de 11 años. puede demandar porque van a pedir indemnización, porque hay que pagarle el finiquito, ¿cierto? Que es un límite Sí. de 10 años. Entonces, una persona que lleva 20 años trabajando le tienen que pagar 10 años de servicio. O sea, Ah, por yo año. yo tenía entendido que eran 11, profe. 11, sí, 11. La verdad es que no te voy a mentir, no recuerdo si son 10 o 11. No sé, yo por lo que tengo entendido eran 11 años que se pagaba. Aunque Se usted paga trabajara 30, todo, se pagaban 11 años nomás. un sueldo por año de servicio. Entonces, si una persona lleva 3 meses y ven que no da resultado, le conviene desvincularla y contratar a otra persona que cumpla con las competencias, ¿cierto? Chicos, ¿le queda claro la clase de hoy? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Que podamos resolver antes de terminar. Chicos, De mi parte, sí, profe. De mi parte, no, profe. Benjamín, ¿todo bien? Sí, estoy re tranquilo, profe. Ya. ¿Y los demás? Sudelia, Jocelyn, Tiare, Francesca, Scarlett, María, Todo claro, profesor. Henry, Todo claro, Sí, profe, sí se entendió. Isabel. ¿Todo claro?